Pedro y Alfredo por la invitación, para estar aquí hoy con vosotros y para transmitiros, pues, efectivamente, todo lo que está viniendo, que yo creo que es bastante esperanzador, ¿no? Aquí tenemos para repartir probablemente para todos, incluso para los que no saben el gen, pues podemos abrir días de esperanza. Vamos a empezar en la primera charla, la vamos a centrar sobre todo en las terapias génicas, ¿vale? Y en la segunda parte pues hablaremos de terapia celular, de lo que es toda la parte de visión artificial y la neuroprotección. A ver, ¿cómo se pasaba? Así. Bueno, es importante que se haga investigación en estas patologías, ¿no? Porque aunque sean enfermedades raras, provocan una pérdida de visión a unas edades muy tempranas. Además, la mayor parte de ellas son progresivas y al final la pérdida de visión es irreversible. Por lo tanto, son enfermedades graves que afectan a personas jóvenes, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues históricamente no se ha investigado mucho en ellas porque no eran muchos pacientes, pero sí que es verdad que en los últimos años ha habido un avance muy notable, ¿no? Hace 10 años no teníamos ningún tratamiento. En 2017 llegó el primer tratamiento aprobado, que era Luxturna, que luego os van a hablar de él, una persona que ha recibido este tratamiento y que ha mejorado su visión. Pero la avalancha sigue y estamos con más de 90 ensayos clínicos activos en todo el mundo dirigidos a enfermedades hereditarias de la retina. Ensayos clínicos en humanos, tratamientos que se están probando en seres humanos como vosotros. ¿De acuerdo? Quería, antes de empezar con la terapia génica, comentar un concepto que es el de terapia avanzada. Las terapias avanzadas son medicamentos, se consideran medicamentos. O sea, la terapia celular, que es una terapia avanzada, se considera un medicamento que está sometido a todas las regulaciones de los medicamentos. ¿De acuerdo? Entonces, estos medicamentos innovadores, son todos innovadores. Hay tres tipos. Las terapias génicas, que son las que vamos a ver en esta primera parte de la charla. La terapia celular, que es poner células sanas que reemplazan a las dañadas. Y lo que es la ingeniería tisular. La ingeniería tisular es no poner así solo células aisladas, sino montarlas en una especie de scaffold, decimos nosotros, como en un soporte, para que las células estén ordenadas, lo cual a veces es importante en la retina, ¿no? Que tengan su posición y que no estén desordenadas en la retina. Cuando se montan estas células sobre soporte para que queden perfectamente colocadas, se llama ingeniería tisular. Bueno, tengo que deciros además que las terapias avanzadas van especialmente adelantadas en investigación en oftalmología. Y es porque el ojo es un órgano ideal para probar este tipo de terapias, porque es un órgano pequeño, que está accesible, que es fácil de monitorizar. La retina la vemos muy bien con fotografías directamente a través de la pupila, con pruebas especiales. Entonces eso facilita mucho el seguimiento de la eficacia de los tratamientos. Además, el ojo es un sitio pues, inmunoprivilegiado, que no le afectan tanto las defensas porque tiene muchas barreras, ¿vale? Al ser un órgano doble, podemos tratar uno y el otro ojo nos sirve como control para comparar, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en principio, digamos que nosotros con hematología y las neuromusculares podemos ser de las especialidades que más terapias avanzadas tenemos y que más grupos en el mundo tenemos trabajando en terapias avanzadas. Así que tenemos una gran suerte en ese sentido, ¿vale? Por eso, pues casi todo lo que os voy a contar tiene que ver con terapias avanzadas. Y como os decía, vamos a empezar viendo qué puede lograr la terapia génica en el ojo, ¿vale? Los progresos que ha habido en los últimos 10 años. Vale, vamos a empezar por la primera cosa, que sería la terapia génica convencional, ¿no? Como la que le han hecho a José, que es, vale, identificamos un gen roto, estropeado, un gen que no está bien. Fabricamos una copia que está perfecta, que está corregida, la metemos en un virus que lo transporta. El virus es el taxi, es el utilitario que lleva el gen hasta el tejido, lo metemos en la célula y la célula empieza a producir la proteína correcta, porque antes no producía la proteína correcta, porque tenía las instrucciones de cómo producirla alteradas, dañadas, ¿entendés? Vale, una cosa importante es que el virus, que es ese taxi, el vehículo que lleva el gen arreglado, en general el virus que mejor ha funcionado, o los virus que mejor han funcionado, son los virus adenoasociados, que producen cuadros respiratorios, los catarros.
pero están modificados para que no produzcan enfermedad. Todos los genes que producen enfermedad los eliminamos, ¿vale? Entonces no producen enfermedad. Y en ese virus podemos meter el gen y esos virus, cuando nos infectan, se integran en nuestro genoma, así nos infectan, ¿vale? Entonces al integrarse en nuestro genoma, queda ahí el gen y queda para siempre. Son tratamientos únicos. Una vez que has puesto el gen, se va a seguir produciendo la proteína funcional, no necesitas retratar. Y en ese sentido suponen una ventaja, ¿vale? También tiene una cierta limitación, porque para que eso funcione, yo todavía tengo que tener fotorreceptores funcionando, porque me tienen que meter el gen en la célula que todavía tengo. Si ya no tengo células, no voy a poderlas meter el gen. ¿Me explico? O sea que no vale para todos los pacientes de enfermedad hereditaria de la retina. Vale sobre todo en las fases más iniciales. Si estás en una fase muy avanzada donde tienes toda la retina degenerada, pues las terapias génicas no funcionan bien. Y yo creo que aquí estuvo David hace 2 o 3 años, por ahí, ¿no? Y os estuvo contando su terapia con Luxturna y como tenía la retina muy degenerada, pues no le funciona. ¿De acuerdo? Y sin embargo, José, que no la tiene tan degenerada, le ha funcionado. Vale. Bueno, más cosas. Bueno, os he contado un tipo de terapia génica convencional que es cuando a mí no me funciona la proteína, no tengo una proteína funcional, meto el gen bueno para que se me produzca la proteína buena. Eso es estupendo, ¿vale? Pero hay algunos, no sé si hay aquí alguno que tenga mutación en rodopsina. La rodopsina es súper frecuente, las mutaciones en rodopsina en las retinitis pigmentosas autosómicas dominantes. Que tal gen más frecuente en las dominantes. Bueno, pues en la rodopsina la cosa no funciona, las células no se mueren de la misma manera. En la rodopsina lo que sucede es que se produce mucha proteína que es anómala y se empieza a acumular en la célula, venga proteína anómala, y llega un momento en que colapsa la célula de tanta proteína anómala y se muere. Entonces ahí no sirve con meter el gen bueno, tenemos que silenciar el gen malo, que el gen malo deje de producir esa proteína, ¿vale? Que es la que al final nos mata la célula. Entonces ahí tenemos terapias que lo que hacen es silenciar el gen malo. Y eso lo podemos hacer con algunas cosas, os voy a hablar después con los oligonucleótidos antisentido, que se pegan y silencian, o con los RNA de interferencia, que también silencian, o con la edición genética, que podemos cortar ese trozo del gen y también se silencia, ¿vale? O sea que tenemos distintas cosas para cuando no queremos que un gen funcione, porque cuando funciona la vía, pues para silenciarle, para callar. Y luego, por último, quería señalaros las diferencias entre terapia génica y edición génica, o genética, que suena igual, ¿verdad? Pero no es lo mismo. La terapia génica pues, consiste en estas dos cosas de aumentar el gen o silenciarlo. La edición genética funciona de otra manera. Es menos costosa, es más fácil de hacer. Bueno, luego os voy a hablar de ella, entonces ya os diré más cosas sobre la edición genética. Pero la edición genética en lo que consiste es en corregir la mutación directamente en el DNA. Es lo que llamamos el corta-pega genético. Cortamos y pegamos lo bueno. Estamos haciendo la corrección directamente. Imaginaros que estáis corrigiendo una frase de un texto y tenéis una letra mal. Pues es directamente quitar esa letra y poner otra letra. No tienes que poner la frase entera. ¿Entendéis? Es corregir la letra. Y eso se llama edición génica. Y también os había puesto aquí que lo que es la terapia génica convencional, que utiliza los virus adenosociados, es muy costosa, a diferencia de la edición génica, pues porque lleva una elaboración brutal, ¿vale? Yo tuve la suerte de que los de Bayer me invitaron a ver una fábrica que tienen en el polígono industrial de Donostia, que es la fábrica de adenovirus más grande de todo el mundo. Producen virus adenosociados para todo el mundo. Y aquello, vamos, no me extraña que cueste lo que cueste, porque son 3 controles microbiológicos al día, unos depósitos enormes donde se expanden los virus, que dicen que pierden muchísimos porque se aplastan los de abajo con los de arriba. En fin, el coste es muy grande porque el proceso de producción tiene unas normativas de seguridad y todo eso brutales, ¿vale? Y en ese sentido pues también es un problema, porque también el coste puede limitar el acceso.
Bueno, decíamos que el primer tratamiento aprobado de terapia génica aprobada para el ojo ha sido Luxturna, ¿vale? Luxturna solo funciona en pacientes que tienen la mutación bialérica en los dos alelos en el gen RPE65. Necesita una inyección subretiniana. En la cirugía siempre, cuando ponemos inyecciones intravítreas, que es pinchar el ojo y dejar una cosa, siempre es mucho más fácil y tiene menos complicaciones que cuando tenemos que entrar debajo de la retina, pincharla e inyectar debajo de la retina. ¿De acuerdo? Siempre tenemos más posibilidades de complicaciones. Bueno, pero en principio se ha conseguido la técnica quirúrgica hacerla con mucha seguridad. Lleva un proceso de aprendizaje muy grande por parte del cirujano, pero y de muchas cosas de la farmacia hospitalaria, tiene unos procedimientos complicadísimos, ¿vale? Pero se ha conseguido implementar súper bien en nuestros hospitales y se está haciendo de forma muy eficaz. Con respecto a esta terapia, tengo que deciros que están trabajando en una nueva versión, con que la dosis es 25 veces menor, intentando que no se produzca una pequeña complicación que sí que se ha visto que tiene este tratamiento, que es que se puede producir un área de atrofia de la retina en la zona donde se pincha. ¿Vale? En la zona donde se pincha se atrofia la retina. Y este es el efecto secundario que están siguiendo, porque todos los pacientes que han sido tratados están, en nuestro caso, en un registro europeo de seguimiento, que es obligatorio meter cómo están siguiendo los pacientes, y lo que se está viendo con el paso de los años es que algunos hacen esta atrofia, ¿vale? Y se está trabajando también para solucionarlo. Vale, esto es la presentación del fármaco, en estos viales, ¿vale? Y ahora, bueno, pues para todos los que tengan esto, vamos a ir diciendo cosas, ¿no? Los que tengan una retinosis pigmentaria ligada a X por el RPCR, para las amaurosis congénitas de Leber tipo 1, 2, 4 y 10, el estándar de la BCA4, la coroideremia, retinosquisis juvenil ligada a X, el USER cuando tengan mutaciones en el MIO7A o el US2A, la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la distrofia cristalina de Vieti, y la distrofia viteliforme por mutación en el gen BEST1. Seguro que hay más de uno aquí con todas estas cosas. Seguro. Vale. Vale, pues vamos a ir viendo. Ensayos clínicos específicos para genes. ¿Vale? Luego vamos para los que no son para los demás. Pero para estos genes tenemos, para el RPGR tenemos varias compañías trabajando, tenemos cuatro compañías farmacéuticas trabajando en el RPGR. La primera fue esta, con Biogen, que hizo un estudio, el estudio Sirius, que es famoso seguramente muchos de vosotros, Alfredo y Pedro, habéis oído hablar del fracaso que tuvo este ensayo, porque los pacientes mejoraron, ¿vale? Pero el diseño del ensayo clínico había establecido que tenían que mejorar 3 líneas, 15 letras. Y ese era el objetivo primario, y ninguno de ellos alcanzó ese objetivo. Mejoraron el resto de cosas, lo que llamamos objetivos secundarios. Mejoró la microperimetría, un estudio que hacemos que es como una especie de campo visual, ¿vale? Entonces, la sensibilidad mejoró, eran capaces de ver luces con estímulos luminosos menos intensos, estaban mejor. Entonces, las agencias reguladoras son muy duras, ¿vale? Tanto la FDA en Estados Unidos como la Agencia Europea del Medicamento aquí en Europa son muy duras. Y dicen, si no has alcanzado lo que llaman el objetivo primario, no has conseguido el objetivo, el ensayo clínico lo damos por fracaso y no autorizamos la comercialización del fármaco. ¿Vale? Entonces, incluso se montó una comitiva que fue a la Agencia Europea del Medicamento, con gente de la academia, fueron varios especialistas en retina europeos, como Barry Waugh, que es un belga, que es como el POPE de las hereditarias en Europa, con la gente de las asociaciones, con Cristina Fasser y con gente de las asociaciones y con enfermos tratados, que decían que es que hemos mejorado. No dieron su brazo a torcer, no han autorizado el fármaco. ¿Vale? Entonces están mejorando, repitiendo los ensayos clínicos, ¿vale? Y teníamos a Janssen, Johnson & Johnson, que os sonará, trabajando en otro fármaco parecido. Ahora los activos de Janssen los ha comprado Meira, que es una empresa que hace muchas terapias génicas, ¿vale? Y tenemos a Beacon Therapeutics, que ha hecho otro fármaco, ¿vale? Que está con ensayos clínicos, y tenemos otra que es una empresa china, ¿vale? De todas ellas, la que mejor va actualmente, la que lleva la mejor carrera para la aprobación, es la terapia de Beacon Therapeutics, que se llama, el nombre corto es la Rizoba. No os leo los nombres porque son un espanto.
¿de acuerdo? O sea, cotoretigene toriparroet, bueno, la lucadetigene tosaparroet, o sea, una cosa impronunciable, ¿vale? Entonces, bueno, le han puesto un nombre cortito a este, que es la rizoma, y ese va bien. O sea, tenemos varios estudios, el VISTA, el SkyLine, el Landscape, que están viendo bien que los pacientes están mejorando. Esperemos que cumplan los objetivos fijados, porque se han fijado los objetivos alcanzables, ¿vale? Para que las agencias no paren la comercialización, ¿vale? Esto para los del RPG. Y el RPG usa inyección subretiniana, igual que el Luxtur. Vale, para la retinosquisis juvenil ligada a X. También se han publicado resultados prometedores en 2026. Tenemos una empresa que es Xenac Therapeutics, la vais a ver en algunos otros sitios, que también con un virus adeno asociado, ¿vale? Ha conseguido revertir las quisis. Las quisis son estos quistecitos que vemos aquí. Esto es antes del tratamiento, y después del tratamiento han desaparecido los quistecitos. ¿De acuerdo? Vale, han conseguido el cierre de las quisis en el 67% de los adultos, estas mejoras estructurales en las pruebas de imagen, y los ojos no tratados no tienen cambios comparables y tampoco han notificado efectos adversos graves. Así que bueno, también vamos bien con la retinosquisis juvenil ligada a X, ¿vale? Bueno, de las amaurosis congénitas de Leber, una aclaración. El que tenga hecho un diagnóstico de amaurosis congénita de Leber, la amaurosis congénita de Leber no es nada más que una RP de inicio muy precoz, muy agresiva, ¿vale? Es una retinosis pigmentaria que empieza en la primera infancia, en la primera década de la vida, y muy jovencitos se quedan siempre. Y cuando tenemos esa evolución de una retinosis pigmentaria, pues muchas veces le ponemos el nombre de amaurosis congénita de Leber, ¿de acuerdo? Porque Leber describió ese cuadro clínico pues, a finales del 19, principios del 20, por ahí, que fue cuando se descubrieron los danoscopios y se empezó a ver el fondo de ojo, pero no se conocía nada de la genética, ¿vale? Y luego, cuando ha venido la genética, pues sabemos que hay un montón de genes, no tantos como retinosis pigmentaria, porque retinosis pigmentaria creo que vamos por 169, 170 genes, y amaurosis congénita de Leber unos 20. Es decir, esa RP tan agresiva, de inicio muy precoz, ¿no? De hecho, el RP65 es una amaurosis congénita de Leber. Empieza muy pronto y es muy agresivo. ¿De acuerdo? El RP65, entonces se solapan un poco las amaurosis congénitas de Leber con la retinitis pigmentosa de inicio precoz. Son básicamente lo mismo y están producidas por los mismos genes. ¿Vale? Entonces, aparte del RP65 que ya conocíamos, que produce lo que llamamos la amaurosis congénita de Leber tipo 2, tenemos otro gen, que es el GUCY2D, el CUCHI2D, que produce la amaurosis congénita de Leber tipo 1. También volvemos a tener aquí a Xenac Therapeutics, es una de las empresas que más trabaja en terapia génica. Ya ha hecho un ensayo clínico en el que ha visto 15 pacientes que mejoraron la visión nocturna y la sensibilidad retiniana, ¿vale? Y va a empezar el ensayo clínico fase 3, que es donde se prueba eficacia, a finales de este año, del 26, porque el 1-2 ha ido bien. Vale, tenemos aquí la amaurosis congénita de Leber tipo 4, que la produce este gen, AIPL1. Aquí tenemos a los compañeros del Reino Unido trabajando en esta terapia y acaban de reclutar, que han tratado a 4 niños entre 1 y 3 años, que son niños muy pequeños, es que empiezan muy pronto, ¿vale? Y ha mejorado la agudeza visual, y el ojo tratado ha ido más despacio a la enfermedad que en el ojo no tratado. Está yendo bien también para este gen, el que lo tengo. CEP290. Para CEP290, bueno, tenemos una terapia génica que no es exactamente la del adenovirus, sino una de silenciar. Son inyecciones intravítreas, que son más fáciles de hacer, con un oligonucleótido antisentido, sin cirugía, y también tenemos un ensayo clínico en curso. El fármaco se llama Cepofarsen. Este fármaco, he hablado el jueves con una persona de TEA, porque TEA compró ProQR, que es el que desarrolla el fármaco, que ya me ha comentado que el ensayo clínico del Cepofarsen está en marcha. Y están teniendo problemas para reclutar a los pacientes, porque algunos pacientes con este fenotipo de amaurosis congénita de Leber tienen un estudio genético hecho hace muchos años, ¿vale? Y estos, los que se pueden tratar con este fármaco, tienen que tener la mutación en un sitio muy concreto del gen. Es una mutación intrónica, en un intrón, no en una zona que se lee,
Y en la mayor parte de los estudios genéticos solo se miran los exones, las zonas que se leen, no los intrones. Entonces, bueno, pues están tratando de ver cómo pueden enfocarse para los pacientes que tengan ese fenotipo de amaurosis congénita de Leber, de RP de inicio precoz, a lo mejor repetirles el estudio buscando en los intrones. A mí no se me ocurre muy bien, no la pude ayudar mucho en esto que me preguntaba, pero sería bueno a lo mejor repetir el estudio genético a los que tengan este fenotipo, buscando, no haciendo el estudio genético convencional, que mira solo exones, sino mirando los intrones. Bueno, tenemos otro, el RDH12. ¿Hay algún RDH12? Porque los que sabéis el gen que tenéis. Sí. Vale. Bueno, el RDH12, el ensayo clínico también está previsto para finales del 26, porque el preclínico ha ido muy bien. ¿Vale? O sea, que le tenemos ahí, todavía no está en ensayo clínico, pero tenemos dos que están previstos empezar a finales de año. Y luego, bueno, he metido este otro gen aquí porque no sabía dónde meterle, aunque no es una amaurosis congénita de Leber, este produce un fenotipo de retinitis punctata albicans, o sea, es una retinitis pigmentosa, pero que en vez de tener la pigmentación en espícula esta típica marrón, tiene pues unos depósitos blanquecinos. Pero a fin de cuentas, funcionalmente da lo mismo, ¿vale? Esas suelen ser por este gen, el RLBP1, ¿vale? También tenemos un ensayo clínico en fase 1-2 que va a terminar en 2026, que se está haciendo en Estocolmo, en Suecia. ¿Vale? Bueno, o sea que bueno, esta familia de las amaurosis congénitas de Leber continúa ganando opciones. Vale, más cosas. 3 enfermedades que también tienen programas activos y datos recientes. Para el estándar, bueno, para el estándar hay bastantes cosas, voy a ir repitiendo cosas. Para el estándar, una de ellas son las terapias génicas duales. Hay dos empresas, Splice Bio y Avantagarde, que están trabajando con terapias génicas duales. ¿Qué es esto? Bueno, es que el ABCA4 es un gen inmenso, enorme. Y hemos dicho antes que los virus adeno-asociados es un taxi, pero es un taxi pequeñito. ¿Vale? Un gen muy grande no cabe en ese utilitario, necesitaría un camión. Entonces, bueno, se probó hace tiempo con lentivirus, que son más grandes, no se tuvo buenos resultados en esa terapia génica y se abandonó. Y ahora la estrategia que han encontrado estas dos compañías es partir el gen en 2 trozos, se producen como 2 mitades de la proteína y luego se unen. Terapia génica dual, o sea, metes la mitad del gen en 2 adenovirus y luego se unen, ¿vale? Esta es muy interesante, la de Splice Bio, y va muy bien. Creo que había alguien de León que me había preguntado por el ensayo Astra, ¿vale? Que se ha iniciado el año pasado, en el año 25. Porque lo que utiliza son unas moléculas muy chulas que se llaman nucleínas, que lo que hacen es que son capaces de unirse 2 proteínas, las unen y luego se borran, se eliminan y queda unida la proteína, ¿vale? Esa es la terapia génica basada en nucleínas, que es súper chulo. Bueno, ni que decir tiene que todo esto se puede desarrollar porque hay mucha gente trabajando en investigación básica de cosas que no tienen aplicación. Entonces luego cuando nos centramos en cosas que tienen una aplicación muy directa, a veces estamos restando recursos de cosas muy básicas que luego nos pueden ayudar a que tengan aplicación. Bueno, y luego también hay otra compañía, esta Astidian, que también tiene un ensayo clínico fase 1-2 activo, que lo que hace es editar el ARN. En vez de ir sabéis que el ADN se lee a ARN y el ARN a proteína, ¿vale? Entonces en vez de editar, hace edición génica, pero en vez del ADN, o sea, corrige, pero en vez de editar el ADN, edita el ARN. Luego, para el síndrome de Usher, tenemos 2 genes que se están abordando, el MIO7A y el US2A. ¿Vale? Avantagarde, que es la misma que tiene aquí, otra terapia para startup, tiene una terapia para el MIO7, es el ensayo LUCE, también se está probando en humanos, y TEA, ¿os acordáis que os he dicho antes el Sepofarsen para el CEP290? Pues TEA y ProQR tienen otro oligonucleótido antisentido, que también va para silenciar, o sea, solo vale para mutaciones en el exón 13 del US2A. Si la mutación está antes o después de ese exón, no vale, o sea, en un sitio muy concreto del gen.
Pero bueno, tiene ya los estudios en marcha, tanto el Sirius como el Celeste, que son los estudios pivotales. Los que nos pueden dar lugar a aprobación. Llamamos pivotales a los que ya son de eficacia y si todo es seguro y eficaz, ya nos pueden dar lugar a una aprobación. Y luego tenemos también un programa preclínico, esta Astidian, la que edita RNA, tiene un programa preclínico avanzado también para uso humano. Y luego para el Yeti tenemos tres empresas, esta aquí, Genovo, Next Generation Gene Therapeutics y Reflexion Bio, tienen 3 terapias, de acuerdo, que para corregir el gen, este que se llama PYP4V2, el CYP4V2, ¿vale? Ese gen también lo están abordando 3 compañías. De momento, ninguno de los programas ha tenido problemas graves de seguridad, porque los ensayos clínicos son fase 1-2. Fase 1-2 es seguridad. Y si no se me cae el ojo a pedazos, ni me pasa nada grave, pasamos al 3, que es comprobar eficacia. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, neuropatías ópticas hereditarias de Leber, ¿tenéis alguna en la asociación? Sí. Vale. Habréis oído, porque además aquí en España el Ramón y Cajal participó en este ensayo clínico, en el del Lumebot, ¿vale? O sea que hay pacientes españoles que se les ha tratado con el Lumebot. El Lumebot lo ha producido Genzyme, que es una empresa francesa, que también os la nombraré más adelante porque tienen 3 terapias, ¿vale? Está pendiente nada más, es la que va a tener un acceso más precoz en Europa y está pendiente de la decisión final de la EMA y la FDA. O sea, ya le han metido los resultados de los ensayos clínicos y pendiente de comprobar que la prueben. Esperemos que sí que la prueben. Y hay otra que está ya comercializada en China, ¿vale? Es esta otra, de nombre también impronunciable, ¿vale? Y todas lo que hacen es tratar de incluir el gen que está anómalo con una inyección intravítrea. Este es más fácil de poner que la subretiniana, como decíamos antes, ¿vale? Y en principio, pues parece que ha funcionado muy bien. Y se están desarrollando otras terapias más optimizadas de nueva generación que parece que tienen mayor eficiencia, ¿vale? O sea que la neuropatía óptica hereditaria de Leber también vamos bien. Vale. Ojo, el Lumebot, el precio estimado que va a tener es de 700 a 900.000 euros por tratamiento bilateral. Luxturna tiene 800.000, los 2 ojos, 400.000 por ojo. ¿De acuerdo? La atropina. No, lo que os decía antes, las terapias génicas convencionales que usan la adenovirus son carísimas, muy caras, ¿vale? Bueno, aquí, bueno, esto es un poco resumen de lo que decíamos, esos son los nucleótidos antisentido que van a silenciar esa parte del gen que nos está dañando, ¿no? Y los más avanzados son los 3 tratamientos que ya os he hablado de 2, que está TEA. ¿Sabéis quién es TEA? El que tiene las lágrimas artificiales y muchas gotas para el glaucoma y tal. Es una gran empresa francesa que compró una empresa pequeñita que estaba generando estas terapias, que era Propulpen. Entonces tiene tres terapias. La de FEP 290, que ya os he hablado de ellas, ¿vale? Que esa está con el fase 3, con el Hyperion empezado. El Ultibusén, que es para las mutaciones del exón 13 de los 2A, que también os he hablado de ellas. Y tienen otra que están probando para mutaciones en rhodopsina, ¿vale? Bueno, para mutaciones en rhodopsina. Ese están diseñando la fase clínica. La ventaja de los oligonucleótidos antisentido es que es una terapia que es por vía intravítrea. O sea, corremos menos riesgo. Pues seguramente habéis oído o conocéis a mucha gente que le ponemos terapia intravítrea para la degeneración macular asociada a la edad, para las membranas de los miopes, para el edema macular de los diabéticos, para las trombosis venosas. O sea, pinchamos decenas de intravítreas en todos los hospitales todas las semanas. Entonces, para nosotros es una técnica muy segura, ¿vale? Bueno, pues esto se pone por inyección intravítrea y alcanza a toda la retina. La única desventaja, la única cosa es que estos oligonucleótidos antisentidos son como medicamentos, o sea, se acaban degenerando y acaban desapareciendo de la célula. Entonces necesitan retratamientos. Pero a día de hoy, casi todas estas terapias, la inyección la requerirían cada 6 meses. Y cada 6 meses es súper, ultra, mega asumible. O sea, las demás las pinchamos al mes. ¿De acuerdo? Y estamos muy contentos de que tenemos nuevos fármacos que nos permiten extender las inyecciones cada 4 meses.
¿vale? O sea que cada 6 meses es una cosa muy asumible, ¿vale? Pero sí que son terapias de retratamiento. No es como poner el gen bueno en nuestro genoma y que nos produzca la proteína, ¿vale? Sino que esto pues, es un medicamento que ponemos y se nos acabará yendo bien. ¿Vale? Bueno, más cosas. Vale, sí, os había puesto aquí que para silenciar el gen, además de los oligonucleótidos antisentido, tenemos los RNA de interferencias. ¿Y en qué terapias, aparte de esto que acabamos de ver de TEA, también se está probando? Pues se está probando para las mutaciones en rodopsina que os he comentado antes. Esto ya os lo he comentado antes. ¿Vale? Y esta empresa, Editas Medicine, tiene una terapia génica con oligonucleótidos con edición genética que silencia la rodopsina, que se llama esto, EDIT-103, que ha funcionado estupendamente y los pacientes han mejorado un montón. Pero ¿qué pasa? Que a pesar de los resultados positivos, debido a que esta mutación específica son muy pocos pacientes los que la tienen, han decidido parar porque no tienen dinero para continuar el desarrollo. Es una empresa pequeña, ¿vale? Y están buscando un partner a ver si les mete dinero a la empresa o les compra una grande, ¿vale? Para seguir desarrollando el fármaco. O sea que tenemos ahí un tratamiento que funciona, ¿vale? Esta empresa de Editas había hecho uno para la rodopsina y otro para el CEP290, pero a pesar de que funcionan, insisto, esperando a ver si les compra una grande. Ahí hacer un pequeño comentario. Vais a ver que muchas de las que han llegado a fase de comercialización lo desarrolló una empresa pequeña o una empresa de base tecnológica nacida de una universidad o tal, les compró una grande y metió pasta. Ahí es donde tenemos éxito. Entonces, veis que a ProQR la ha comprado TEA, esta no sé cuántos que se llamaba la compró Novartis y salió Luxturna, ¿vale? Vamos a ver otras que se están metiendo, muchas grandes se están metiendo. Lilly, Roche, Bayer, esto sonará, estos laboratorios. ¿Vale? Entonces, cuando uno de estos se mete, y bueno, Editas está esperando a ver si alguien le mete pasta. Vale, tenemos también, esta os la había puesto aquí, porque Opus Genetics, que es otra de las pequeñas que hace cosas muy interesantes en terapias avanzadas, tiene una ventaja que es que ha hecho una producción de adenovirus de alto rendimiento que sale un poco más barato producirlo, ¿vale? Esto obviamente es una ventaja. Esta empresa se ha metido en mejorar los procesos de producción y tiene una terapia para MERTK. ¿Alguno tiene MERTK? El ensayo clínico se va a empezar en Abu Dhabi. Para BES-2-1. El de BES-2-1, pues así la semana pasada, hace 2, me contactó Andrés de un paciente que tiene él, que le han ofrecido irse a Los Ángeles a recibir esta terapia, con mutación en BES-2. ¿Vale? Es un poco complicado irse a Los Ángeles, sí que les pagan el viaje a él y al acompañante, pero tienes que ir varias veces a lo largo de 5 años a Los Ángeles. Bueno, es la costa oeste de los Estados Unidos, claro. Bueno, luego tiene otra para el LCA5, de la amorosis congénita tipo 5, y otra para el RDH, que está en fase de VIH. ¿Vale? O sea que tenemos ahí empresas que están innovando mucho y que, bueno, pues que pueden hacer que si nos baja el coste, pues mejoren las cosas. Vale, esto es lo que ya os he avanzado antes, el problema de los genes grandes. Cuando un gen es muy grande para entrar en un solo virus adeno-asociados, pues tenemos aquí unas terapias para el ABCA4 y para el 1A7, que es el virus tipo 1B, ¿vale? Y luego un hierro. Y aquí tenéis pues, las de ABCA4, que son la de Splice Bio, que está basada en proteínas, y esta otra que también es muy interesante, que es esta empresa que se llama Revert, que lo que hace es empalmarlas, o sea, que empalmas el RNA y luego ya al unirse el RNA sale la proteína completa. ¿Vale? Y luego esta otra empresa que ya la hemos visto antes, Samantha Garden, que tiene para el ABC A4 y para el mío 7A. ¿De acuerdo? O sea, que esos genes grandes también les están buscando soluciones. Vale. Yo le decía, vale, ya hemos acabado con los genes específicos. Y dice, pero es que yo no sé el gen.
Y entonces ya a mí, ¿qué me pasa? Si yo no sé el gen, bueno, pues hay terapias que funcionan sin importar qué gen esté mutado. Y eso es lo que vamos a continuar un poco a continuación, ¿no? Bueno, aquí tenemos tres cosas que se están probando. Una es la siguiente, es el factor de viabilidad de los conos. Vale. Cuando tenemos una retinosis pigmentaria, lo primero que se nos mueren son los bastones que están en la periferia de la retina. Y luego va hacia el centro, y lo último que se nos muere son los conos. ¿Vale? Esos conos se nos mueren porque los bastones producen una sustancia, esa sustancia que hace que los conos sigan sobreviviendo. Cuando ya no tenemos bastones, al dejar los bastones de producir esa sustancia, los conos se nos mueren. Entonces, esto lo que consiste es en meter el gen que produce esa sustancia, los conos que tenemos, para que las células que tenemos produzcan esa sustancia y no se nos mueran los conos que nos quedan. ¿Vale? Es de retener la función, no es tampoco... Vale. Este otro, el Estadio QG, que es la empresa que veíamos antes que tiene los adenovirus de alto rendimiento, lo que produce su terapia génica, lo que nos mete es el gen que produce esto, ¿vale? Que es un gen que produce una sustancia neuroprotectora que normalmente producimos los seres humanos. Igual que esta, el PDF, es otra sustancia que tiene efectos neuroprotectores y que nosotros somos capaces de, o sea, nosotros producimos normalmente. Entonces, de lo que se trata es de incrementar su producción para que nos neuroproteja a las células y no se nos muera. ¿Vale? Con una terapia génica, que tú metes ahí eso y tu ojo te está produciendo una sustancia que, digamos, que retrasa la degeneración. ¿De acuerdo? Bueno, eso son las tres cosas que hay. Esta se está haciendo en Japón, la última, ¿vale? Y bueno, todas parece que tienen unos resultados relativamente positivos. Vale. Esta es otra cosa que también es interesante para todo el mundo. Sepas el gen o no lo sepas. También para los que saben el gen. ¿Qué es la optogenética? ¿Qué es la optogenética? Bueno, he puesto aquí una foto, está muy pequeñita, la pantalla es muy pequeña, pero esto sería una foto, por ejemplo, de un paciente con Stargardt, ¿vale? Esta línea más oscura serían los fotorreceptores. Y veis como aquí desaparecen. Aquí no tengo fotorreceptores y aquí vuelven a aparecer, ¿vale? Pero la retina no está completamente atrofiada. Tenemos trozos de retina interna, una parte de la retina interna, o sea, los fotorreceptores no están, pero las células que están sobre ellas, las células ganglionares vesiculares, sí que están. Ahí. Las células que están por arriba sí que están. Entonces, ¿en qué consiste esta terapia? Vale, pues a estas células de arriba, sobre todo bipolares y ganglionares, que son las que están ahí arriba, las vamos a meter un gen que las convierte en fotorreceptores. Es decir, les introduce un gen de una sustancia que nosotros llamamos opsinas, que esa opsina es sensible a la luz. Lo que hace la opsina es recibir el estímulo luminoso y convertirlo en un estímulo eléctrico que ya va a ir por el nervio óptico hasta aquí atrás al cerebro, que es al final del que ve. O sea, ¿qué hacen los fotorreceptores? Cogen el estímulo luminoso, lo transforman en una señal eléctrica y la mandan por la retina hasta el nervio óptico y hacia atrás. Eso es lo que hacen los fotorreceptores, ¿vale? Cualquier célula que no es un fotorreceptor no es capaz de hacer eso, por eso se deja de ver. Vamos a compararlo con el tacto. ¿Dónde tengo el receptor del tacto? En los dedos, ¿vale? Entonces, el receptor del tacto dice, está rugoso, está liso, está áspero, lo detecta y lo manda lo convierte en un estímulo eléctrico y lo manda al cerebro, que es el que interpreta, ¿no? Pues la visión lo mismo y el oído lo mismo, todos los sentidos funcionan igual, con receptores que transforman un estímulo en un estímulo eléctrico. Vale, pues al introducir esa opsina en las células bipolares y ganglionares, las convierte en fotorreceptores falsos, que son capaces de responder a la luz. ¿Vale? Puedes dirigir la terapia o a células bipolares o a ganglionares. Las bipolares son las primeras, que están en medio de la retina. Las que están aquí y las ganglionares están aquí. ¿Vale? Entonces el fotorreceptor le manda el estímulo a la bipolar, el bipolar a la ganglionar y la ganglionar hace así lo manda por un axón muy largo hacia
hacia el nervio. Entonces, bueno, lo que hace esta terapia es eso, es convertir las bipolares o las ganglionares en células capaces de responder a luz. Vale. Sucede también que tenemos 1.600.000 ganglionares y como 10 millones de bipolares. Entonces, como tenemos muchas más células bipolares, parece que de todas las terapias génicas que se están desarrollando, la que mejor funciona es la de Nanoscope, que va a las bipolares. ¿Vale? Y luego tiene una opsina que es capaz de responder muy rápido a la luz, ¿vale? Porque si responde lento, pues estás respondiendo al primer estímulo luminoso, te llega a otro y no eres capaz de responder, ¿vale? Tiene que ser rápida, tiene que responder a distintos colores, por decirlo de alguna manera, a distintas longitudes de onda, que se producen colores, etc. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos el estudio Restor y el Starlight, ¿vale? Que se está probando en retinosis pigmentaria, en enfermedades Stargardt y en demás atrófica, en 3 enfermedades, con una ventaja, que en demás atróficas tenemos para aburrir, no es rara. Entonces, está yendo muy bien en las 3, ¿de acuerdo? Los pacientes, bueno, pues también han conseguido que les den el fast track, o sea, en la FDA en América, porque Nanoscope es americana, han conseguido que les den, pues para que vaya más rápido todo el proceso de aprobación de todo esto. ¿Vale? Y luego hay otras empresas, por ejemplo está GenSight, que hemos hablado de ella, que la opsina es menos sensible a la luz y necesita unas gafas externas que aumentan la luz y a los pacientes les deslumbra mucho. Esta la hicieron los franceses, GenSight, que es francesa, el grupo de José Saleri. Ride Therapeutics, ¿vale? Que ya está, es como una terapia, una progenética de segunda generación que va tratando de mejorar el proceso. Luego tenemos en Asia, en China, otra optogenética de Eugenex, que es una empresa asiática. Y luego tenemos otra que es Bionic Sight, que también utiliza como una neuroprótesis portátil, también como unas gafas inteligentes, ¿vale? O sea, tenemos 2 que necesitan que se potencie la luz. Pero bueno, tenemos un montón de empresas trabajando en optogenética y esto sirve para cualquier pérdida de fotorreceptores. Es más, valdría incluso para esas pérdidas de fotorreceptores por una enfermedad que no fuera hereditaria, o sea, una enfermedad inflamatoria o cualquier otra cosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto yo creo que es también súper esperanzador para los que ya han perdido visión. Aquí ya sí que nos vale para los que ya han perdido visión. Sí, vale para RP. Los resultados que han salido para RP avanzada, porque se ha probado en RP avanzada, han mejorado los pacientes. Para DMAE tiene una peculiaridad, que como solo quieres ir a la zona que está atrofiada, no quieres ir a toda la retina, están metiendo los virus con nanopartículas de oro, para que vaya solo dirigida a esa zona atrofiada. Un poquito diferente, pero está yendo bien. O sea, yo creo que para los que han perdido visión es una cosa importante, es un tratamiento importante. Toda la acción. Los de RP eran RPs avanzadas. Yo tampoco he visto a los pacientes, pero eran RPs avanzadas. No, Vale. Con respecto a la edición, que es lo que decíamos que es el cortapega genético, ¿no? El cortapega, lo que podemos hacer aquí es cortar el DNA donde está dañado y pegar lo bueno, ¿vale? Esto es lo que hace CRISPR-Cas. CRISPR-Cas es el sistema inmune de las bacterias, es como se defienden las bacterias de los virus. Hemos dicho antes que los virus nos infectan insertándose en su DNA, en nuestro DNA, ¿vale? Se insertan en nuestro DNA y nuestra maquinaria de la célula lo que hace es producir sus proteínas y con sus proteínas ellos se reproducen y nos infectan y nos dañan, ¿no? Así es como funcionan los virus. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Las bacterias, cuando las infecta un virus, que también las infecta, es otro ser vivo, la bacteria, pues cogen y hacen esto, cortapega genético. Le corto el DNA del virus y lo elimino y pongo lo mío, ¿vale? Entonces, esto lo descubrió, está basado en la parte de esta CRISPR, que lo descubrió un español de la Universidad de Alicante, que es Francis Mújica, ¿vale? Y luego 2 americanas utilizaron la Cas para hacer la parte pega, ¿vale? Y se diseñó esto, pues, como, no sé los años que hará, como 8 o 10, no hace más de eso, como 8 años, ¿vale? Bueno, pero ¿qué sucede? Eso lo hacen muy bien las bacterias, cortar y pegar.
Pero las bacterias son células, que sepa algo de biología, son células procariotas. Nuestras células son eucariotas, son distintas, son más complejas, las células de los seres humanos. Entonces, nuestras células cortan muy bien, pero pegan fatal, no pegan, ¿vale? Entonces, nos puede servir la edición génica para cortar, para silenciar genes. Y esto ya se ha conseguido con mucho éxito los hematólogos en la anemia falciforme, se ha conseguido en RP, se ha conseguido en el CEP290, que hemos hablado de él, se ha conseguido en TEMAE, en retinopatía diabética proliferante. O sea, se está probando lo que es, sobre todo, cortar el gen, silenciarlo, ¿vale? Pero esto que hacía el CRISPR-Cas inicial, en primera generación lo que hacía era cortar el gen, está siendo superado por la de segunda generación, que es base editing y prime editing, que lo que hace es que no corta el trozo, sino que lo repara, o sea, abre las hebras de DNA y las repara ahí mismo sin cortar. Y reescribe esa letra del código genético que está anómalo. Entonces es mucho más seguro y vamos a ver hasta dónde llega esta modificación que ha mejorado el CRISPR-Cas. Y luego también podemos editar no solo el DNA, sino también el RNA. Decíamos que el DNA sería RNA y el RNA proteína. Podemos cambiar las letras, no solo en el DNA, también en el RNA. ¿De acuerdo? Vale, entonces, lo de corregir el RNA, la edición del RNA, también tenemos dos empresas que lo están probando para el gen ABCA4. ¿Vale? Entonces, ya tenemos a esta empresa, Scidia, que lo está probando en el Stella, y que lo está probando en el US2A y que lo está probando en el CEP290. Editar el RNA. Y esta otra externa está en fase preclínica avanzada, programa ya el ensayo clínico y también lo que hace es trabajar sobre el RNA mensajero. ¿De acuerdo? Bueno, esta os la había añadido por comentarlo así un poco, porque también tenemos algunos ensayos clínicos para el ABCA4, para el US2A, y lo están probando también en algunas enfermedades sistémicas que asocian RP, como puede ser el Batten, el Tay-Sachs, el Niemann-Pick, el Harvey, son enfermedades RP sindrómicas, que tienen más cosas aparte del otro. ¿De acuerdo? Y aquí lo que hace, estas terapias son muy interesantes también, porque lo que hacen es, cuando la mutación lo que me produce es generar un codón que hace que se deje de leer el resto de la proteína, o sea, algunas mutaciones, el cambio que producen es que se reconoce aquí tienes que dejar de leer, y dejan de leer y dejan de producir el resto de la proteína. Entonces no tienes una proteína funcional, porque no se acaba de leer entera. ¿Entendéis esto? Pues esos son codones parada. Bueno, pues cuando la mutación es de codón parada, lo que hace esta terapia es reconocer ese stop falso y cambiarlo. Es capaz de saltarlo y seguir leyendo. De manera que sería aplicable no solo a enfermedades del ojo, sino a enfermedades hereditarias de cualquier tipo, del hígado, del cerebro, del corazón, de la sangre, de lo que sea. Si reconoces stop parada y es capaz de saltarlo, podemos tratar enfermedades de todo tipo que reconozcan ese stop parada. Y eso también me parece súper interesante. Es una estrategia brillante. Y luego, con respecto a la optogenética, también comentaros que no solo se consigue metiendo un gen en la célula bipolar o la ganglionar que produzca una proteína que sea capaz de responder a la luz. Es que podemos meter un fármaco que directamente sea capaz de responder a la luz, sin tener que cambiar el DNA. ¿Vale? Sin tener que cambiar el DNA, ese fotorreceptor le metemos un fármaco que lo convierte en una célula capaz de responder a la luz. Son lo que se llaman las moléculas fotointerruptoras o fotoswitches en inglés, ¿vale? Que son también capaces de restaurar la visión, también lo lleva TEA, ¿vale? Y ha aumentado la funcionalidad de visión en pacientes con RP en un ensayo que se llama el AFOS, ¿vale? Es algo parecido a la optogenética, pero con fármacos. Y ya un poco para terminar, ¿cómo uno puede saber si puede participar en un ensayo clínico de todos estos que hemos hablado? Pues ya habéis visto que muchos son dirigidos a un gen concreto, entonces la primera cosa es tener el diagnóstico genético. Después se puede buscar qué ensayos están activos, que se pueden buscar en el clinicaltrial.gov, y bueno, pues algunos pues aquí tenéis a Hortensia, que va a estar muy actualizada en este tipo de cosas,
¿vale? Pero sí que antes que os he oído hablar de, pues no todos los retinólogos están familiarizados con todos estos tratamientos, ¿vale? No todos os lo van a contar, porque son cosas muy específicas que son más de especialistas en enfermedades hereditarias, y no todos los retinólogos son especialistas en hereditarias, ¿vale? Y luego, pues es muy importante saber que para participar en el ensayo clínico hay unos criterios muy estrictos de agudeza visual, de edad, etcétera, etcétera, que no todos los pacientes los cumplen. Ahora nosotros tenemos un proyecto también en el que está Orpensia, en el gen ABCA4, tenemos aquí algunos pacientes que han participado, ¿vale? Entonces nosotros estamos viendo si cumple criterios para entrar en un ensayo clínico de un fármaco que es el gileuretinol. Luego os hablaré en la segunda charla de él. ¿Vale? Entonces ahí dicen, pacientes entre 8 y 45 años. Pues hemos tenido una paciente de 48 que la hemos podido mandar, ¿vale? Que seguro que se va a beneficiar del fármaco cuando esté si funciona. La atrofia tiene que ser menos de 13 milímetros cuadrados y ya si se pasa, pues no puede ser. La agudeza visual tiene que ser superior a 0,1 y si no cumple esos criterios, ya. ¿De acuerdo? Bueno. Otra cosa, participar en un ensayo clínico, bueno, en un proyecto de investigación siempre debe de ser gratuito, que no se engañen con otras cosas. Vale, ¿qué querías señalarme tú esta? Bueno, Luxturna ya existe, lo vais a ver ahora, ¿vale? No explica. Tenemos más de 90 ensayos clínicos en este momento, en 2026, en todo el mundo, para este tipo de patología. Los virus adenosociados son seguros. El gen el virus lleva el gen sin infectar y de forma muy segura, que a nadie tenga miedo porque hablemos de virus. Las terapias agnósticas funcionan en cualquier mutación, son la gran esperanza y además en estadios avanzados. CRISPR y la edición de ARN también pueden corregir el error genético directamente sin tener que añadir el gen entero. Ese es otro concepto. Para participar en un ensayo, importante disponer del estudio genético, que facilita entrar en algunos, y el éxito clínico no siempre garantiza la llegada al mercado. Ya os he hablado del fracaso con RPGR, que ha retrasado todo un montón después de haber funcionado. Os he hablado de Editas, que si no le meten pasta no va a salir ese tratamiento que ha mejorado pacientes, ¿vale? O sea que bueno, que el apoyo social importa para que se metan cosas en esto, ¿vale? Bueno, pues eso es todo en esta primera charla.